buenas amigos. Hoy vamos a hacer un vídeo que es un nuevo proyecto que tenemos para indicaros por especies los arbolitos que podemos trabajar para bonsáis. El tema es empezar a hacer unas fichas y poder orientar, sobre todo a aquellos que estáis iniciándose en este mundillo, pues tener una referencia de cada especie. Así poder tenerla para recurrir el vídeo y guardarlo y tener esa información. No va a ser un estudio muy en profundidad, pero sí las indicaciones básicas para poder cultivar y cuidar este tipo de especies. Hoy vamos a empezar con el olivo y iremos subiendo paulatinamente más especies próximamente. Asimismo os pido también que la sugerencia de aquello que queráis vosotros pedirnos y los iremos haciendo. Espero que os guste la idea y que os aporte cosas y os enseñe igual que voy aprendiendo yo haciéndolo también con vosotros. Bueno, pues vamos a empezar con el olivo, que es una de las especies bonsai más agradecidas. Bueno, decir que el olivo es un árbol originario del Mediterráneo, es un árbol muy longevo, hay ejemplares incluso de 1800 años, con lo cual son muy longevos. Esto también nos permite que para el mundo del bonsai, pues también nos permite saber que podemos trabajarlos pues casi eternamente para nosotros. Entonces, el tema de esa longevidad nos hace también disfrutar de esas cortezas retorcidas que tiene este árbol de forma natural, luego aparte de la que nosotros le vayamos dando y ayudando. Bueno, decir que tiene un follaje muy espeso y tiene un crecimiento lento en cuanto al árbol, pero no el follaje anual que va saliendo sale bastante bien y nos permite también trabajar bien el árbol. Y bueno, hay más de 500 especies distintas de olivos, con distintas variedades de frutos. Decir también que es un árbol que se usa mucho para la producción, en el sentido de las olivas, de las aceitunas, y también para la producción de aceite. Para ese tipo de trabajos a la hora de producción, pues bueno, las podas y los cuidados son distintos que en el mundo del bonsai, que es donde yo quiero profundizarlo más, pero el cuidado del árbol al fin y al cabo es la especie en sí. Pero bueno, en general los cuidados y las características pueden ser las mismas, pero en el mundo del bonsai sabéis que hay veces que hay particularidades. Bueno, las características del olivo, vamos a hablar del clima. Es un árbol que aguanta y resiste bastante bien el frío. Yo he vivido en la Sierra de Madrid, ahora vivo en Asturias, del norte de España, y he vivido muchos años en la Sierra de Madrid y he tenido olivos allí y han aguantado nieves, han aguantado heladas y se adapta bastante bien a los fríos y al viento. Eso no quiere decir que sea su hábitat, porque es un árbol que es de seca y por lo cual pide mucho sol y pide poca humedad. Entonces, bueno, eso no quita que ya os digo que aguanta y resiste bien el frío y los vientos. Los vientos no le afectan mucho, ya como diré más adelante, sí le afectan los fríos y los vientos recién trasplantados, entonces ahí hay que tener cuidado cuando trasplantemos un olivo. Hay que preservarle de esas intemperies climatológicas. Entonces, bueno, el crecimiento, como os decía ya, se trata de un árbol de crecimiento lento y su fruto lo da a finales de otoño y a principios de primavera. Y bueno, es un árbol que es de hoja perenne y nada, deciros que el fruto, luego ya veremos en la reproducción por semillas, recuerdo que es finales de otoño y principios de invierno cuando tenemos que queráis sacar uno por semilla. Bueno, la reproducción, hablando de las semillas, que ahora iremos a ello, la podemos hacer por medio de acodos. Es un árbol que sí se le puede acodar y se realiza ese acodo a principios de la primavera. Y se coge el acodo a mediados de otoño, en otoño. Os hablo de estaciones porque siempre os recuerdo que bueno, yo vivo en España, pero me seguís muchos desde distintos países de Sudamérica, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de México, etcétera, etcétera. No quiero dejarme ninguno, de todos los sitios me seguís. Y allí los meses son distintos aquí, o sea, la primavera allí es en unos meses, aquí en otros, entonces por eso hablo de estaciones, para no confundirnos. Entonces, para que nos valga para todos. El acodo en el olivo lo hacemos a principios de la primavera y lo recogemos a mediados de otoño.
Antes de recogerlo comprobamos que tenga raíces y lo vemos. Es un árbol que se reproduce bien por el acodo, ¿vale? A inicios de primavera, cuando empezamos a ver esos primeros brotes, esas yemas que empiezan a hincharse, ese es el buen momento para hacer el acodo. Reproducirlo por esquejes o por estacas también se reproduce bastante bien. Si lo hacemos por estacas, es conveniente que sean estacas viejas, cuanto más vieja mejor va a enraizar. Se colocan directamente en el sustrato y las vamos a realizar a finales de invierno. Vamos a cortar esa estaca a finales de invierno y en primavera ya tendremos raíces. A mediados de primavera, a finales de primavera, tendremos raíces y brotaciones nuevas. Cuidado con las brotaciones, que no nos confundan si empieza después de empezar a hacer ese estaca, nada más plantarla, empiezan a salir brotaciones nuevas. Pensar que muchas veces es de esa savia que tiene en la propia estaca, que tiene esa savia acumulada de reserva, y no quiere decir con esos brotes que ya tenga raíces. Entonces hay que tener cuidado con eso, no confundamos. Entonces hay que dejarle que vaya haciendo su sistema radicular desde esa plantación que hacemos en finales de invierno hasta finales de la primavera. Luego los injertos, aunque no es una reproducción como tal, pero bueno, lo he metido en este apartado porque al fin y al cabo estamos reproduciendo ramas nuevas. Entonces, bueno, sí es un árbol que acepte bien los injertos y hay que hacerlos a inicio de primavera, igual que la época que hacemos el acodo, pues es el momento cuando empieza a hinchar esas yemas, entonces es el momento de hacer nosotros los injertos. Recordaros que, bueno, tanto de acodos como de injertos haré otros vídeos para enseñaros cómo se hacen los acodos y cómo se hacen distintos tipos de injertos y distintos tipos de acodos. Luego el tema de reproducirlo por semilla, el olivo, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La semilla no es el hueso de la aceituna. Mucha gente se cree que el hueso de la aceituna es la semilla. No, la semilla está dentro del hueso de la aceituna. Entonces tenemos dos formas de plantar esa semilla. Podemos plantarla con el hueso o podemos sacar la semilla del hueso. Entonces, si lo vamos a hacer con el hueso, hay que estratificar el hueso de la aceituna. Entonces, lo que haríamos es que esos frutos que salen a finales de otoño o invierno, los cogemos y les metemos 2 o 3 meses, les estratificamos. Ya haré algún vídeo también con un estratificado, de cómo consiste el estratificado, para poder indicaros cómo se hace. Los estratificados básicamente son iguales en todas las especies. Aunque tengo ya un vídeo de estratificación de Crataegus, pero era una simulación para uno de vosotros, para Juan Pablo, que le mando un abrazo desde aquí. Y bueno, pues ahí está el vídeo de esa estratificación, pero haré uno ya un poco más detallado de lo que es la estratificación. Entonces, estratificaríamos el hueso de la aceituna 2-3 meses y cuando pasaran esos 2-3 meses a primeros de primavera lo plantaríamos ya el hueso en la tierra. El éxito de esta estratificación es medio bajo, vamos a decir que entre un 20 y un 30% de éxito. A lo mejor de cada 10 semillas, de cada 10 huesos, perdón, que estratifiquemos, a lo mejor nos salen 2 o 3 para adelante y los demás no germinan. A mí me gusta más sacar la semilla del hueso y entonces ahí no hace falta estratificar, la puedo plantar a primeros de primavera, a principios de primavera directamente en tierra. Si lo hago así, el éxito va a ser en torno a un 70-80%, o sea, es bastante fácil germinarlos en ese sentido. Si no son todos, porque luego hay veces que tenemos más o menos suerte, pero la semilla nos da más garantías. Lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado es a la hora de sacar la semilla del hueso. Tenemos que cascar ese hueso con un martillo, con una piedra, como si fuera una almendra. Entonces le cascamos el hueso de la aceituna y veremos que dentro tenemos la semilla. Y esa es la que tenemos que plantar, insisto, a primeros de primavera, a principios de primavera. ¿Vale? El mantenimiento, tenemos que el abonado lo vamos a hacer desde el inicio de primavera y todo lo largo del verano. No es un árbol que se suele abonar en otoño, pero sí que tenemos que abonarlo primavera y verano. Yo lo que hago es el primer abonado que le doy, lo hago con un abonado líquido en el riego y potente, con un NPK potente, para iniciar esas brotaciones nuevas de la primavera y darle fuerza. Y luego ya lo que hago es darle solo con abono orgánico de absorción lenta. Y ya me tiro así todo la primavera y todo el verano con ello.
El tema de las plagas, hay que tener mucho cuidado, es un árbol propenso a los hongos y a los insectos. Entonces, bueno, pues lo que hay que tener cuidado con el riego, que ya como veremos más adelante, es un árbol que no necesita mucho agua, con lo cual tendremos que tener poco riego y bueno, no está de más tener un tratamiento preventivo para el hongo con fungicida y insecticida para los insectos. Por otro lado, las podas las vamos a hacer a finales de otoño o inicios del invierno. Es un árbol que soporta bastante bien las podas drásticas y entonces no le dañan prácticamente nada a las podas. Eso que hace que nos permite incluso en ocasiones, hay veces que a lo mejor te arrepientes de un diseño y quieres cambiar, bueno, pues es un árbol que permite eh, arrepentirnos y cambiar el diseño de una manera sabiendo que luego requiere tiempo para el nuevo diseño, pero que nos permite esas podas drásticas que en otras especies pues a lo mejor no se pueden hacer. El olivo sí que las acepta bien. El tema del riego, ya como os decía antes, no le gusta la humedad al olivo, entonces el riego tiene que ser escaso y moderado. El árbol, recordar que es un árbol de secano, entonces bueno, el sustrato nos va a indicar la sequedad o la humedad que tenga, con lo cual yo lo que hago es dejar que veo ya el sustrato seco y aún así le dejo un par de días más y luego le riego. Ahí también indicar que dependerá de la zona donde vivamos, no es lo mismo vivir cerca de la costa como vivo yo, que vivir en el interior o en el sur y bueno, ahí tenemos que saber la sequedad que hay, entonces el riego pero moderado. El olivo ya os digo que no pide mucha agua. El trasplante, pues el trasplante igual que la codo hay que hacerlo a inicios de primavera, cuando las yemas empiezan a hincharse y empiezan a brotar. Es el momento del trasplante. Deciros lo que os decía antes del trasplante, que cuidado cuando lo trasplantamos, cuidado con los fríos y los vientos, resguardarle de ello por lo menos los 15-20 primeros días. El tema del alambrado, pues bueno, cualquier época es buena para alambrar el olivo, pero sí que hay que tener una precaución con la corteza del olivo, que es una corteza muy delicada y se resquebraja muy fácilmente. Entonces ahí tenemos que tener cuidado y es conveniente envolver, cubrir con las ramas con rafia antes de alambrarlo, para así evitar que luego le dejemos grandes marcas a esta corteza. Luego hablando de los estilos que podemos darle a este árbol, bueno, esto es una cosa muy personal de cada uno y bueno, a mí personalmente me gusta Okidachi, el estilo escoba para el olivo y también el estilo Sokan, que son distintos, son muy distintos, pero los dos tienen una belleza grande para esta especie. Eso no quita que bueno, cualquier estilo que escojamos es un árbol muy bello para mi gusto y bueno, seguro que cualquier estilo le va bien, pero ya os digo que esto es personal y estas dos son las que me gustan a mí. Y bueno, el sustrato, recordad que tiene que ser drenante y que guarde ligeramente la humedad, pero que sea drenante. ¿De acuerdo? Tengo también por ahí otro vídeo que podéis buscar sobre los sustratos y ahí viene bastante bien explicado para poder usarlo. Que dedicamos a las especies en concreto y bueno, si os ha gustado pues podéis suscribiros al canal, podéis darle a like, podéis hacer lo que mejor os parezca, pero sobre todo críticas constructivas me gustaría que me dierais, peticiones, sugerencias, qué especies queréis que hagamos vídeos como este de qué otras especies y bueno, yo tengo una lista ya grande en la recámara que voy a ir haciendo y voy a ir publicando, pero estamos abiertos a vuestras sugerencias y vuestras peticiones. Espero que os haya gustado y nada, que cuidaros mucho en estos tiempos que corremos y tener precauciones con el coronavirus que corre por ahí. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo grande y cuidaros.